Hola amigos, buenas tardes. Acá estamos nuevamente muy contentos de saludarlos en la segunda sesión de los diálogos editoriales de Librería Pedaleo. Acá estamos ubicados en la comuna de Providencia con nuestro querido director, librero, famoso amigo Carlos Carlani. ¡Hola! Ahí en las sombras. En las sombras, con una hermosa polera de dinosaurio, hay que decir, ¿ah? Como un patito fresco. Sí. Un patito fresco, claro. Después va a poner los efectos especiales en esto. Y hoy día tenemos una invitada muy especial que es Paula Zubicueta, de una nueva editorial que se llama Banca de Helechos. Paulina. Hola. Y es muy especial porque pocas veces tenemos la posibilidad de conocer una editorial que recién se está formando, que trae su primera producción hoy en día, y queremos saber qué le ha parecido el proceso, que nos cuente un poco de ellos. Siempre tenemos un protagonista acá. Y bueno, los que quieran participar, por favor, los dejamos muy invitados a que vayan anotando sus preguntas, las vayan mandando a través del lab del Instagram, y vamos a hacer al final un sorteo para quienes participen de este hermoso libro, Catrileo Sondek Jiménez. Así que, bueno, querida, bienvenida. Gusto. Muchas gracias. Para mí, bueno, primero que todo agradecer la invitación. Ha sido para mí y mis compañeros de la editorial de Banca del Hecho, fue primero una sorpresa recibir la invitación de Carlos y saber además que erais tú, Tania, la que nos iba como a poner un poco contra la espada y la pared. Tengo preguntas que pero no te conté. no, quiero agradecerlo porque es la relación que tenemos no solamente como editora, sino que además como lectores, con la librería, el espacio y la gestión que hace el Carlos, la valoramos mucho. Entonces creo que es un espacio además muy entretenido y rico para conversar sobre este oficio que es tortuoso, que es tortuoso y es como este mal amor que no podemos dejar. Es una relación tóxica, la es mejor una relación tóxica. no sé si es tóxica, pero es una relación que tiene de dulce y agraz. Y es un oficio que al menos en mi caso personal vengo masticando desde hace muy poco. Cuéntame, ¿cómo se formó la editorial? Mira, la editorial la verdad es que nosotros somos 4 personas, somos 4 compañeros, entre ellos está Juan Pablo Rodríguez, Bárbara Foster, Gastón Carrasco y yo. Los 4 tenemos como orígenes muy diversos y se origina, yo te diría, a fines del año antepasado. En pandemia. Sí, en plena pandemia. Juan Pablo y Bárbara, ellos estaban viviendo en Bristol, en Inglaterra, y bueno, Juan Pablo es poeta, ha editado libros, qué sé yo, Bárbara también, ha incursionado, digamos, en el ejercicio poético, y ellos tenían esta idea como de publicar, porque viviendo allá también tenían esta noción de que por un lado les contaban, les llegaba esta información de que en Chile se estaba publicando mucha poesía, pero también no llegaba, digamos, muy difícil acceder desde otro lugar que no sea Chile, digamos, a la poesía chilena contemporánea o poesía chilena vigente. Entonces tenían esta idea, digamos, de alguna manera, y ahí se incorpora Rodrigo Fernández, quien es nuestro angelito, mecena, que nos pone, digamos, como ahí un dinero, un capital para poder como empezar a gestionar el proyecto. Entonces ellos, ya volviendo a Chile, a Santiago, nos llaman a Gastón y a mí, nos cuentan, mira, tenemos esta idea. ¿Y que ustedes se conocían de...? No, yo conocí el trabajo de Gastón. ¿Ya? A Bárbara la conozco de toda la vida. Y ahí empezamos a hacer este ejercicio como de rodaje, a conocernos primero, a saber en qué estábamos cada uno. El primer punto de coincidencia es que todos somos lectores de poesía. Y eso yo creo que fue el primer puntapié, digamos, como todos leemos poesía, todos de alguna manera somos
además compradores y buscadores de poesía. Todos tenemos alguna suerte de canon, por así decirlo. Entonces dijimos, bueno, por acá va. Ellos no, Bárbara y Juan Pablo en ese sentido nos comentaron que la idea que tenían ellos, un primer diagnóstico antes de llegar incluso a Chile, era que era difícil en términos como de mercado, si bien hay muchas más editoriales, hay una producción gigante de publicaciones, de nombres, de gente que está escribiendo, además de redes a través de las cuales se pueden como publicar cosas, que el primer tema fue como, a ver, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos una nueva publicación de poesía? Porque hay tanto. Y a su vez también es tan difícil entrar al lenguaje poético. Y eso fue, yo creo, el primer filtro. Como decir, a ver, acá nosotros no nos estamos planteando o no queremos plantearnos como una editorial o como un proyecto que de alguna manera va a competir en términos como de queremos encontrar la gran novedad, queremos establecer un nuevo canon poético. Lo que queríamos básicamente era poder ofrecer a través de un libro una suerte de llave para entrar con más facilidad quizás al lenguaje poético. Y esa es una falencia que ustedes hacen a partir de este diagnóstico, ¿no? De la premisa de que tienen ganas de publicar algo, quieren armar algún proyecto propio, empiezan a conversar sobre el tema y dicen, bueno, acá efectivamente hay muchas editoriales, al parecer por lo que me cuentas afuera no llega ese material. ¿Y cómo entrar a competir, digamos? Porque tú me hablas de estos libros, esta colección que tienen ustedes como como un tema para aficionados, ¿no? Sí, más que para aficionados, como para lectores que están quizás como comenzando a adentrarse en el lenguaje, la lectura de poesía. Porque hay muchas editoriales, hay muchos autores nuevos, como te decía, que es un poco abrumador. Yo en lo personal soy una persona que empecé a leer poesía muy tarde. Yo tengo 40 años y empecé hace muy poco tiempo, hace 5 o 6 años a leer poesía. Háblame un poquito sobre eso. ¿Cuál es tu aproximación a la poesía? Porque yo escuché por ahí que tú en algún momento te definiste como soy una parasitaria de la poesía. Sí. Frase que me llamó mucho la atención. Cuéntame un poquito soy un poco sobre. parásito. Porque, bueno, yo vengo de otro mundo, yo vengo del mundo de las artes visuales. Estudié historia del arte, estudié por aquí y por allá algo de filosofía y después he estado trabajando mucho tiempo en materia de gestión cultural, pero abocada siempre a las artes visuales. Y en ese mundo estuve mucho tiempo hasta que, por razones, digamos, porque yo soy asalariada, acostumbrada a ser asalariada hasta que me empecé a dedicar a esto. Claro, entré a trabajar en una librería de retail. Y entonces, trabajando ahí, yo pensaba que les iba a hacer como de tico y taco porque tenía como este bagaje en términos como de gestión o de saber de, qué sé yo, de Aristóteles, Platón, etc. Las pelotas, como que me tuve que empezar a meter en el mundo de la narrativa y para mí ese fue un primer paso, decir como, ya, aquí hay algo que me interesa, que es muy dinámico. Sobre todo porque el tema de la librería, sea de retail o no, hay una relación directa además con alguien que quiere invertir parte de su tiempo en leer algo que puede que le provoque como algún incremento, que le motive alguna idea, qué sé yo, pero uno no lo tiene, uno es como que entrega esa conexión, ese vínculo y ya está. Y bueno, y a través de eso y a través de la relación también con algunas amistades, fue también en ese tiempo en que empecé y que conocí a Carlos, me empecé de alguna manera como a vincular y a encontrarle sentido a esta pérdida del temor de leer poesía. A mí, hasta ese punto, leer poesía me significaba de alguna manera mucho riesgo y mucho respeto. Porque lo que tiene la poesía de interesante para mí, al menos en lo personal, es el uso del lenguaje y el riesgo de alguna manera y esa
desaprensión con el uso del lenguaje. Tú no te puede decir algo y tú no entenderlo. Ese no entender, y yo tomando talleres y conversando con gente, qué sé yo, hay mucha gente que tiene esa misma sensación, como decir como, ya, pero es que, ¿sabes qué me pasa? Que leo esto y no lo entiendo. Claro. Porque uno que es una de las grandes barreras subjetivas que hay con el que tema, es una manera también en la que opera también el patriarcado y el capitalismo, que es como, acá hay algo que tú lo puedes transformar en un conocimiento y lo puedes optimizar. Y la poesía no siempre es eso, es libertad también. Y en ese sentido sí tiene algunas semejanzas con las artes visuales, que me parece muy interesante. Y entonces me fui quedando allí. Y además con la experiencia de haber trabajado en la librería, me parecía como el paso natural que podrías dar. No me pude sacar ese cacho de encima y aquí estamos. Bien, cuéntame, ¿quiénes son los integrantes de esta editorial? Bueno, Banca del Hecho, como te decía, somos 4. Gastón y Juan Pablo, que son poetas. Juan Pablo es sociólogo. Gastón es licenciado en literatura, académico y también poeta. Bárbara Foster también es socióloga. Y yo que soy historiadora del arte y muchas cosas. Bien, y ya, vamos un poquito a contarle a la gente que nos está escuchando hoy día. Este es el primer libro que sacan ustedes, Banca del Hecho, en la colección que se llama El Hecho Común. El Hecho Común. Sí, El Hecho Común. Cuéntame, ¿cómo fue armar esta trilogía de autoras que tienen obras muy disímiles entre sí? ¿Cuál fue el criterio que ustedes utilizaron? ¿Cómo hiciste esa aproximación? Sí, mira, esto tiene que ver justamente con estas primeras conversaciones que tuvimos como equipo, con esta idea, con estas ganas de publicar, de indagar un poco qué estaba pasando en materia de poesía vigente. Y lo primero fue como decir, mira, en verdad, no por responder como a una diferencia de género ni nada, y como por sumarnos a la moda del feminismo, ni nada de eso, ni que se le parezca, pero sí identificamos de alguna manera en un micro así estudio de mercado de que había así una desigualdad en el acceso que uno tiene primero a conocer autores en general, poetas, porque si bien hay mucha producción, esta producción de alguna forma ya está como, o responde a cierto canon. Por un lado, cuando se habla de antologías o agrupaciones o en un libro que se reúne, siempre se habla como, hay un precepto que los unifica, que es como poetas jóvenes, poetas mapuche, poetas, no sé, mujeres, poetas del sur, poetas del norte, poetas aquí, poetas con el pelo pintado, no sé. Y eso fue un primer, como dijimos, no queremos replicar esto. De acuerdo. Queremos de alguna manera como dar la libertad también a quien se encuentre con estos textos, tener la libertad de asentir o disentir de ellos. Y para eso quisimos un poco hacer una suerte como de, o distanciarnos más bien, de hacer un orden que no tiene que ver ni con la cronología, ni con la biografía de las autoras, sino más bien un orden que tiene que ver, yo te diría que es bien aleatorio, porque se dio un poco, es bien interno y es bien íntimo nuestro, porque tiene mucho que ver con nuestros talleres. Nosotros, para poder editar el libro, leímos todo el material de estas autoras. ¿Ya? Que, bueno, el primer número es de Daniela Catirleo, Verónica Sondek y Verónica Jiménez. Entonces había mucho material de ellas que habíamos leído personalmente cada uno, pero había otro material que no. Y había material también que a nosotros nos interesaba poder como hacer un repost. Sí. Y otro material que a lo mejor como a mí no me podía gustar, pero quizás a Gastón sí, o a Bárbara sí, y a mí no. Entonces, en ese sentido, el tema de la edición y la construcción del libro
responde primero a esa dinámica, una dinámica como interna, como de hacer un taller de lectura, en la cual todos de alguna forma fuimos como desentrañando poema tras poema, qué nos parecía, por qué nos parecía que es interesante hablar de los cierres, de los cortes versales. Y esa dinámica yo creo que es súper interesante, y es una dinámica que se replica también en los lectores de poesía, como que era algo también que queríamos rescatar, como... Perdón, dale. No, sí, también, disculpa. Entonces, finalmente, las hebras que ustedes van cogiendo acá cuando hacen la investigación para armar el primer cuerpo de obra, es un poco un sentir colectivo, ¿no? Que van armando entre ustedes, de decir, esto nos interesa, esto yo quiero que se conozca. Sí, sí. Igualmente nosotros como al primer minuto dijimos, de esta, como te contaba, como esta desigualdad o esta como distancia que hay entre el conocimiento de una obra, o el vasto conocimiento más bien, de una obra, de un cuerpo poético de una poeta mujer a un poeta más hombre, es distinto, es distinto. Hay mucho interés, pero la profundización de eso, o la cadencia de eso, es distinto en ambos géneros. Entonces primero dijimos, queremos indagar obras, cuerpos poéticos de mujeres. Lo segundo fue, como te decía, esta cosa como de no responder a un canon, de no tampoco nosotros tener una intencionalidad canónica. Dijimos, no vamos a agruparla en un libro a las poetas, qué sé yo, sub 30, no, queremos que sea una cosa muy aleatoria, y por eso nos parecía como interesante mezclar, sin un pie forzado, a poetas que tuvieran distinta trayectoria, vigencia, territorios, poéticas, y como que su lenguaje poético estuviera permeado por distintas situaciones. Entonces allí empezamos un poco como a madurar esta idea de tener a estas tres autoras, que son absolutamente distintas entre ellas, pero que puede ser que tengan algunas como conexiones, y esas conexiones estarán dadas según quien las lea. Eso por una parte. Y por otro lado, nos parecía muy interesante que a su vez la selección de poemas estuviera dado también por este ejercicio, ¿no? Como de taller, de conversación. Pero también decir allí que la primera aproximación y planteamiento que tuvimos como con las propias autoras, el feedback que tuvimos como fue súper rico. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Tú las conocías? Sí, las ubicaba a las tres. Pero la conociste personalmente, me imagino, cuando... A la Daniela Catrileo la conozco personalmente. La Verónica Jiménez tenemos una súper buena relación como por Instagram. ¿Ya? Así que si no está viendo... Muy bien. Son amigas virtuales. Somos amigas virtuales. Verónica Sondek es distinta la cosa porque vive en Valdivia, claro. Pero bueno, con las tres la verdad que hemos tenido un súper... ¿Y qué les pareció a ella verse en esta obra conjugada? A mí me llamó la atención porque yo dije así como, también como no sé, bicho nuevo. Y yo dije así, no nos van a pescar, nos va a costar un mundo, no sé, como que nos den los derechos de autor y de reproducción, y además indagar en la obra, por ejemplo, indagar en la obra de la Verónica Jiménez, o sea, bueno, de todas, pero de la Verónica Sondes, que además tiene muchísimo, es brutalmente larga y extensa. Yo dije, va a ser difícil. Sin embargo, fue una sorpresa, como el cariño y la receptividad y lo atentas, como no solo a las preguntas que nosotros mismos, y es como, oye, disculpa, ¿le puedo cambiar la coma? Porque para efectos de la diagramación. Y entender que además hay algunas autores que pueden tener más aprensión con que les muevan la coma, y eso responde también como hay una razón allí, y es interesante ese ejercicio.
más allá de eso, yo te puedo decir que como el recibimiento, y no solamente de las autoras, sino que como de todos los compañeros como del mundo editorial, han sido con nosotros súper como amables, súper empáticos, súper generosos, y eso se agradece como muchísimo. Sí, tú me hablabas que ustedes veían que hay una falencia en cuanto a la difusión de la obra femenina, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Porque hoy en día, claro, hace ya un par de años estamos enfrentando un cambio cultural importante en Chile, sobre el tema del feminismo, sobre cómo entendemos las disidencias, sobre cómo encontramos la diferencia, ¿no? Finalmente, cómo la asumimos finalmente como algo que es normal, ¿no? Entonces, cuando ustedes se plantean saldar esta deuda que existe con respecto a las mujeres, yo no sé si nos abocamos como o nos pusimos en esa tarea. ya. Yo creo que es un aporte, pero no es un aporte que esté en vía de darle una solución a esa visibilidad. No nos lo pusimos desde ese punto de vista. A nosotros, a mí en lo particular, y yo creo que estamos con mis compañeros un poco de acuerdo, nos interesa rescatar como este lenguaje poético, porque es el lenguaje poético de las mujeres no es igual que el de los hombres. No escribimos igual, no pensamos igual, no sentimos igual. Entonces creo que además los temas, de cómo está permeado y cómo el lenguaje permea una historia desde el punto de vista femenino que el masculino, son diferentes. No es uno mejor que el otro, pero nos interesaba como rescatarlo o ponerlo de alguna manera como dentro de una colección, cobijarlo, porque sí hay lo que te decía, esta desigualdad. No es que como que hay menos mujeres, yo creo que hoy día es todo lo contrario, hay más mujeres publicándose que hombres. Pero, o sea, pero o sea, por lo menos hay muchas más, hay es más. más visible. Sí. Es más visible. Siempre, y es lo que conversábamos la otra vez, como sigue imperando, sobre todo en Latinoamérica, un canon masculino en todo orden de cosas. Sí. Y en ese sentido no es una decisión que tenga que ver con el paternalismo, como de publiquemos mujeres, porque tienen menos visibilidad. No, sino porque hay algo potente allí. Sí. Como... y hay una potencia allí que suma además como a este movimiento. Perfecto. No es que sea que vaya en rescate sino que va en apoyo y suma, digamos, a este lenguaje como femenino que permea todas las aristas, todos los comportamientos y todas las, como hoy día, gracias a Dios. Bueno, ya era hora. Sí, aplaudo eso. Oye, cuéntame, tú me decías que fuiste librera también, acá como el compañero presente. Sí. ¿Cómo fue? De hecho éramos vecinos. Estábamos a 50 metros trabajando. ¿Trabajaba Sí. ya? ¿En dónde? Mordor. Para la compucha. Sí, Mordor. en Mordor. Ok. Y cuéntame, ¿cómo es enfrentarte ahora al ecosistema del libro, pero desde el otro lado? Desde la edición, desde el oficio editorial. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia, ver el otro lado. Es súper interesante. Nosotros, la verdad, el libro, bueno, estuvimos todo el año pasado trabajando, entre que la edición, trabajando en el diseño, haciendo las últimas correcciones, la impresión, etcétera. Y ya una vez que lo tuvimos, esto fue como los primeros días de diciembre, fue como ya, lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me vas para atrás, así como cajas y cajas, y como ¿qué hacemos? Pero antes de eso, claro, hubo varias conversaciones y en algún momento nos habremos flashado con que íbamos a hacer como unos super movimientos de... y claro, y dista mucho porque es difícil, porque lo que hablábamos incluso antes de empezar el live, es como Chile es un país súper largo y es súper difícil de llegar con un libro
que tiene un costo, que además hay un esfuerzo económico en poder publicarlo, qué sé yo, y que quede bonito, etcétera, y en poder moverlo. Como mover hoy día el libro es más complejo mientras tú más seas una editorial independiente o autogestionada. Claro. Entonces, cuando uno se plantea el tema de la distribución, es muy necesario saber desde dónde tú estás planteando esa distribución. No es lo mismo ser una editorial que por muy independiente o nueva y joven, todo está como progresismo, que hoy día están tan de moda, Claro. que publica, no sé, que tiene novedades mensuales, Sí. a una editorial autogestionada, independiente, que publica, no sé, 5 libros en el año. Claro. Es muy diferente. Entonces, desde ese punto de vista, y también porque queremos relevar siempre el tema de los lectores. Nosotros cuando dijimos ya, lancémonos, hagamos este ejercicio, publiquemos, nos preguntamos también, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a lanzar al mundo del Instagram y al Twitter como una editorial como chica con un puro libro? ¿Cómo hacemos ruido? ¿Y cómo nos van a recibir además Claro. les otros? Porque además nosotros estábamos publicando autores que son a su vez publicadas por otras editoriales también jóvenes, etcétera. Entonces, como no queríamos en ese sentido que nos vieran como una suerte de competencia, porque nunca lo hemos pensado de esa forma, sino como más bien como un complemento. Entonces dijimos, bueno, nosotros aceptemos lo que somos una editorial hecha por lectores, y eso es lo que queremos como relevar antes. Perfecto. Que y desde ese punto de vista, además, como lectores, con un libro que es como para lectores, bueno, todos los libros son pensados para lectores, pero estos están como para primeros lectores, como o aficionados, qué sé yo, a poesía, que están recién comenzando. El tema de las librerías también fue o la distribución, porque inmediatamente hay una brecha ahí, como no vamos a ir al mercado del retail, pero sí nos parecía interesante empezar a gestionar justamente con estas librerías que tienen, o estos proyectos como en Instagram, que relevan mucho la conexión o los vínculos con las comunidades lectoras y con los territorios también. Y en ese sentido ha sido súper interesante ver como el fiato y los vínculos que se han generado tanto como en ferias, por ejemplo. La primera vez que tuvimos el libro a disposición, digamos, o a venta fue en La Furia del Libro con el Rolo Martínez de Editorial Aparte, que ha sido increíblemente generoso con nosotros. Le mandamos un abrazo a sí. Rolo si nos está viendo ahí. Saludos a Arica. Sí, saludos a Arica. Y también yo creo que en parte importante él entiende por lo mismo, porque Sí. es como trabaja desde Arica y como ese esfuerzo que hay como por posicionar los libros en regiones, en comunidades que Claro. no son propiamente tu círculo cercano, Círculo natural. natural, es súper, toma tiempo. Y yo creo que en ese sentido las librerías, sobre todo aquellas que tienen como esta perspectiva muy territorial y comunitaria, y vinculante, son, para nosotros ha sido nuestro mejor como canal y apoyo y apuesta, como podemos prescindir de estar en una feria chilena, podemos prescindir de estar incluso como en librerías así como más alternativas, Claro. pero que pertenecen también a un mainstream, Sí. y del cual, teniendo un puro libro, es difícil de participar también, Además. considerando todas las implicancias que eso tiene, pagar permisos comerciales, etcétera, que cuestiones que a la larga es súper difícil, como es difícil de considerarlo cuando tú tenés un puro libro, o 2, o 3, o 4, o estar recién como comenzando. Poder articular esa estrategia pensando solamente en lo comercial, porque la cantidad de ejemplares te indica que tenés que Ya enfocarte en partís otra con un cosa. límite. Exacto, ¿cachai? Te limita ya desde Sí. ese punto de vista. Tenés que priorizar otras cosas. Exactamente.
Oye, cuéntame cómo fue la experiencia de crear tu primer libro como objeto, ¿no? Desde el diseño, el tamaño, colores, interior, tipografía. No, No pues fue una eso fue- tarea tan fácil. No, para nada. No, hay una estética que se Para va nada. desarrollando, que va generando tu propia Y identidad. además que nosotros somos 4. Además, Era un es más criterio difícil. de 4 personas, 4 lectores. Ujú. Bueno, los chiquillos Juan Pablo y la Bárbara, ellos tenían alguna referencia, ellos viviendo en Bristol, en Inglaterra, habían tenido como la posibilidad de tener algunas como antologías o ver algunos libros así como en formato muy como de bolsillo, Perfecto. que les parecía como interesante. Y cuando, bueno, llegaron acá, qué sé yo, y lo primero fue como, sí, a mí me parece, nos pareció a todos como entretenido el formato que fuera pequeño. Ujú. Por una cosa también, nunca hemos querido ser como tan grandilocuentes ni hemos sido tan ambiciosos hasta ahora. A lo mejor nos falta más ambición. Dale tiempo, Pero- dale tiempo. Pero queríamos que fuera algo como bonito, en el buen sentido de la palabra, digamos, como algo como agradable de ver, pero que tampoco fuera ni tan intrusivo, que fuera algo muy maleable, que pudieras llevar, qué sé yo, pudieras agarrarlo con una mano, algo como contenido, como el contenedor pequeño, bonito. Y en ese entonces se suma viendo como posibilidades de diseñador, porque además no teníamos logo, no teníamos nada. Desde cero. Muy desde cero, Completamente, todo desde completamente. cero, como ver el pantón, los colores, etcétera. Queríamos que fuera algo muy simple y siempre supimos que no iba a llevar título ni nada y queríamos que todo el protagonismo lo tuvieran en el fondo las poetas. Por eso también quizás me estoy adelantando un poco, pero como no tener esta, no sé, esta bajada de título como de Sí. poetas de Santiago, de regiones, y se suma al equipo la Araceli Salinas, que había hecho algunos diseños editoriales para Edícola, y ella fue... Veo la gratitud como te sale de tu cabeza. Sí, no, como... porque ella hizo todo. Perfecto. Ella hizo todo el tema de la diagramación, ella, bueno, se juntó con nosotros 400.000 veces porque uno tenía una duda sobre no sé, la hojita. El color de la hoja no me gusta. ¿Cachai? Como... y porque no sabíamos nada. Claro. O alguno sabía un poco más, Gastón, porque tiene también su proyecto editorial, Juan Pablo, porque ha publicado antes, yo, porque he estado toda la vida comprando libros y me metía, qué sé yo, pero en realidad, en estricto rigor, ninguno de nosotros sabía cómo armarlo. Claro. Ni a dónde ir, y entonces ahí yo creo que se valoriza mucho el trabajo de la gente y de esta comunidad, más allá Sí. de lectores o no, una comunidad que si bien estamos todos como participando y todos participan en Fondar, todos vamos acá, todos vamos allá, es interesante ver como que no hay mucha como avaricia de quedarse con el dato, sino Claro. que como, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le escribís a tal persona? O por qué, no sé, dale, mira, te paso este dato, este otro. Eso es súper valorable y se construye también, yo creo que en base a lo mismo, como a Al conocerse. tipo de trabajo, Y además, hacer que se comunidad realiza. también, hacer Claro, comunidad. A lo mejor exactamente. tú no leís nada, quizás, pero pucha, tenías amigos imprenteros, no sé. Claro. Y eso Todo ayuda. todo ayuda, todo suma. A un oficio que es muchísimo más complejo que lo que uno se imagina y que es como, ay, qué lindo, como, Qué lindo el libro. Qué lindo el libro, qué lindo que te paguen por leer. Y es como, en verdad,
uno, leo, dos, no me pagan. Tercero, claro, tiene muchas implicancias, pero a su vez también se generan cosas muy ricas. Vale. Yo supe, por ahí me contó alguien, de que como todo primerizo, hubo un error acá. Sí, sí. Queremos la copucha. Soy un viciado. Por lo mismo. Cuéntanos. Como que... Para que las personas que están en su casa ahora, Sí, que no... agudos lectores que están pensando esa idea loca que les pasa a la gente por la cabeza, que todavía no entiendo por qué, de, ay, si yo pongo una editorial. Sí, o sea, yo creo que, mira, de todos esos que tengan la idea loca como de publicar, si tienen un mecenas como los que tuvimos nosotros, vayan, denle, háganlo, hay que tomárselo en serio, de todas maneras, porque es un trabajo y una responsabilidad también detrás, como no solamente en el oficio, sino que con los propios autores, como, y con los lectores. Yo creo que eso es súper importante también como de destacarlo. Pero sí, nos pasó una talla gigante. Nosotros en principio queríamos tener el libro así como a mediados de año, al final nunca se pudo porque la Araceli, que era la diseñadora, se fue a vivir a Francia, entonces como se nos ralentizó todo el proceso. Y con las correcciones, ir y venir, qué sé yo, etcétera. Y la cosa es que, bueno, finalmente queríamos tener el libro para la furia del libro, ¿Ya? que era a comienzos de diciembre del año pasado. La ansiada furia del libro. Claro, entonces, obviamente como... ¿El noviciado? El noviciado, sí, como varios amigos, qué sé yo, como que nos dijeron, mira, tenía esta posibilidad de imprenta, porque además nosotros nos fuimos con un tiraje que es como bastante conservador, digamos. Uh-huh. Considerando además como que teníamos que guardar uno para el segundo volumen, etc. La cosa es que nos llaman de la imprenta esa semana, empezaba el día jueves creo como la furia, y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Parece que no vamos a alcanzar, parece que no vamos a alcanzar a tenerlo, pero en un gran esfuerzo les vamos a entregar 20 o 30 copias, una cosa así. Por lo menos a ti te llegaron, a mí no me llegaron. No, era del año. Bueno, claro, que nosotros, por ejemplo, era el primer número, y además que como era diciembre, después venía enero, febrero, Y si llegabas ¡muerto! a la feria y no llegaba el libro, no ibas a la feria. O sea, no iba a la feria y no era como que tampoco se nos cae. Pero eso nos obligaba a tener el libro como que Sí o en sí. enero, en marzo, como que no pasa nada en este país. ¿A dónde lo vendo? En enero, Claro. en febrero, ¿a dónde? Claro. Bueno, la cosa es que nos pasaron, no sé, 20, 30 copias y el libro era, nosotros como que trabajamos esto con la Araceli, es un libro que es como bien simple, como en formato, chiquitito, tiene como un cuño seco, con colores, qué sé yo, y este juego de color después se replica en el segundo volumen, va armando tiene una continuidad. Nos pasan el libro y era como un color así como naranjo, pero un naranjo salmón horrendo, con unas letras negras, sin el cuño seco, y nosotros así, ¡no! ¿Qué vamos a hacer? Como súper achacado. Por supuesto que éramos nosotros 4 los que sabíamos eso, nadie más. Nadie nunca lo va a saber. Y nadie nunca lo supo, nunca No. se enteró de eso. Pero sí, fue como un... Después nos arreglaron, qué sé yo, el tema, lo imprimieron bien y todo, pero... Esas primeras 20 copias van a valer más después. Sí, yo Sí. tengo 2. Me aguanté 2. Muy bien, hay que mantenerlas ahí en casa. Oye, querida, cuéntame. Bueno, estoy súper contenta de que estés acá hoy día. Es muy interesante el trabajo que ustedes están realizando. ¿Cómo llegaste a esta casa, Pedaleo? No sé, yo creo que con Carlos nos conocemos hace como 4 años, más o menos. Dijeron que estuvieron en el infierno. O sea, en 2015 estábamos trabajando Sí, pues, juntos. estábamos trabajando juntos, pero no sabíamos por qué él trabajaba en un... Yo andaba con la bolera verde y ella andaba con otra bolera. con una wea como gris. Sí. Pero claro, yo creo que en ese tiempo no nos conocimos allí, nos conocimos como al poco tiempo después,
Justamente porque por Instagram. Yo siempre he sido como, también porque trabajaba en una librería de retail, entonces lo que menos hago es comprar libros en el retail. Pero sí soy una consumidora de libros. Y también soy muy cercana, digamos, como a esas redes o esos vínculos que se hacen como con esos negocios, o más que negocios, como con esas iniciativas que también tienen que ver mucho como con la mediación. Porque no todo el mundo va al mall a comprar un libro. O mucha gente lee porque tiene alguien que le recomienda o que le llega el aviso, ¿cachai? Claro. Como directo, como en el Instagram o en el Twitter o lo que sea. Entonces creo que en ese sentido, como el tema del Instagram, como redes, como plataforma de venta y de acceso al libro, del tema que sea, así como de la música, por ejemplo, me parece que es notable. Yo creo que si nos llegamos a conocer fue en el tiempo también como que estaba el taller Lord Cochrane. Y ¿También ahí, pasaste por el taller? no, fui invitada varias veces, pero no, porque como te digo, tengo esa cosa como parasitaria que no la abordamos delante, pero Sí. que soy lectora de poesía, pero me cuesta escribir. Y el Carlos siempre me dice así como, ya voy a terminar escribiendo, porque Es que nadie que lee poesía No no escribe. escribe poesía. No Eso lo es una intenta, ley, sí. es una ley. Bueno, vamos a tener una sesión especial para tomar el tema de la poesía. sí, pero es eso, en el fondo, como yo creo que ahí nos conocemos, o de ahí tenemos ese vínculo y como que, y además éramos vecinos, pues sí, como que vivíamos en la misma comuna, así como a cuadras de diferencia, entonces desde ahí se viene como generando esa buena onda y además como ese súper como me tocó como ver como el boom también del pedaleo como con un crecimiento muy impresionante y eso da cuenta también como de la valoración que tiene la gente como de tener a personas como vecinos moviendo Claro que libros, sí. como esa cercanía finalmente. Bueno, y para ir cerrando, tengo dos preguntas que necesito hacer. ¿Por qué Banca de Lechos? El nombre. Banca de Lechos, la verdad, es el nombre de la calle en la que vivía Bárbara y Juan Pablo en Bristol. Ellos vivían en una comunidad también universitaria en Bristol, los dos se fueron en fondo como para hacer un estudio allá en sociología y vivían en una comunidad que está en una calle que se llama Fern of Banks y tenían además como esta cercanía o esta imagen que es una calle o una comunidad donde habían muchos helechos. Y pasa también algo interesante con el tema de los helechos, que es que es una planta como silvestre que aparece Como en que todas se regenera. partes, y que sí, que tiene como una cosa muy como nativa, muy espontánea, que también que no es que sea poco elegante, pero que existe, y que tú no sabís cómo aparece, cómo desaparece, cómo se reproduce. Como la poesía. Como la poesía también, sí. Pero es verdad, tiene una cosa muy espuria, muy espontánea, y que nos pareció interesante esa figura. Por un lado, como esta alusión a un proyecto que empieza a surgir en la cabeza de personas que estaban viviendo en una calle que se llama Banca de Lechos, pero además con esta figura del lecho como esa suerte de repetición y ¿cachai? Como de repliegue también. A mí me parece interesante, quedó así. Y el tema también del origen del nombre de la colección, claro. Que es el hecho común, que tiene que ver con eso, a ver, es una no antología por una parte, porque más que una antología son textos escogidos. Exacto. Pues no responden a un orden, o quizás hay una lectura implícita
pero es una lectura que es súper personal de cada quien. Y hay una jugada allí, pero tampoco hay en esta reunión de estas autoras o estos nombres, tampoco hay una premisa ni un pie forzado. Hay cosas que tienen en común, como pueden unirlas, como pueden separarlas. Y eso nos pareció una analogía como bonita. Perfecto. Bueno, y Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, A yo ver. tengo, o sea, aparte de que Rolo manda saludos y que los libros de Banca de Leches van a estar en la Feria de Iquique el 28 y que Daniela Lisa también mandó saludos, yo quisiera preguntar, más bien, ¿cómo se hace, o más bien, qué es lo que no se selecciona a la hora de leer estas obras que son, como tú decías, son grandes, como que y que esta selección o esta muestra está abocada a un lector primerizo, a un lector que podría ser sus primeros pasos en la poesía? ¿Qué es lo que no se escoge? O al menos en este caso. ¿Mm? Y quizás puede ser que yo creo que esa pregunta se aboca mucho más, por ejemplo, a obras extensas, como lo es lo de la Verónica Sondek, y por ejemplo para el próximo número estamos trabajando con la Elvira Hernández, que son Ya te voy a preguntar sobre eso. obras como súper grandes, y que también tienen muchas hay muchas distancias como en el lenguaje entre un libro que puede haber sido escrito en el año 60 que un libro que se escribió en el año 80, y temáticas, qué sé yo. En ese aspecto nosotros quisimos priorizar, por un lado, aquellas lecturas o poemas que en principio tuvieran como que no fueran tan crípticas, como así súper honestamente, como que no fueran tan impenetrables, justamente porque estamos pensando en un libro que quizás va a leer alguien que está leyendo por primera vez a una Verónica Sondek, por primera vez a una Verónica Jiménez. Y esa primera entrada siempre es como ese no entiendo, lo voy a dejar acá a un lado porque no entiendo. De pronto, o quizás ese libro o ese poema lo vamos a incluir, pero no lo vamos a incluir al primero, lo vamos a incluir como a finales de esa selección. Entonces yo creo que más que lo que prima para no escoger algo, es lo que prima para escoger algo. Y esa selección, al menos en este libro, tuvo que ver con criterios que son súper personales. Por un lado, por ejemplo, a mí me encanta todo este tema o esta variación y me parece muy entretenido en Verónica Sondek sobre todo, o muy interesante esa variación en el uso del lenguaje que ella tiene, y que de pronto hay poemas que son muy pesados visualmente en el ritmo, en la lectura, qué sé yo, y hay otros que son como un poema de Carmen Berenguer o un Pedro Lemebel, que son mucho más como acotados en tiempo, en ritmo, con uso de mayúscula. Eso me parece muy interesante y creo que en eso también hay que rescatar no solamente el contexto de la obra, sino que aquellos textos que de alguna u otra manera te traían u otros referentes o te despertaban algún grado de inquietud. Y desde ese punto de vista creo que el libro recoge, al menos para el caso de la Verónica Sondek, sobre todo, que tiene esta disimilitud más amplia, esa diferencia, porque permite conocer algunos poemas que son en este lenguaje mucho más como coloquial, campestre, rural, y otros poemas que derechamente, como los que aparecen, por ejemplo, en las plaquetas de cuadro de tiza, como que son unos poemas larguísimos y súper potentes, con una carga política como inherente. Yo creo que finalmente aquello que se decide por no poner tiene que ver con que a lo mejor no es pertinente con el resto de los poemas que ya fueron escogidos, más que
como un pie forzado en negativo. Sí. Bueno, yo quiero saber qué viene, porque no hay primera sin segunda. Queremos dicen por ahí. primicias. Queremos primicias, queremos la exclusiva. Sí, bueno, hasta ahora yo podría decir como... Yo escuché que venían 2. Sí, hay dos volúmenes más en la colección. Uno se va dando cuenta en verdad que como o esta iniciativa como de publicar libros de mujeres, la verdad que da para muchísimo más. Hay muchísimas poetas haciendo unas cosas increíbles. Aunque sería muy interesante también como conocer un poco más. Hay muchas plataformas también como desarrollando conversaciones, talleres, entonces como Sí. que la cantidad, digamos, el acervo como poético está pasando un buen momento, creo yo. Eso me parece bien interesante. Dentro de eso, cuando empezamos a trabajar esto, inmediatamente nos ganó la ansiedad y dijimos, ya, pensemos al tiro, ¿qué es lo que se nos viene? Y hasta el momento hay dos volúmenes más que ya están como armados. Todavía estamos como madurando algunas cosas, trabajando algunas cosas. El segundo está, bueno, ya adelanté un poco, la de Elvira Hernández, Angélica Panes y Jenny Díaz Huentén. Y el tercero viene con Roxana Miranda, Soledad Fariña y Victoria Ramírez. Wow. Qué bueno. Así Mira. que esperamos, ojalá, así como un poco soñando, como seguir también como publicando otras cosas, no sé si ampliar como la colección, porque además también como que esta línea o estos textos, como te digo, el panorama poético es súper interesante. Sí. Hay poesía muy, muy disímil. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay cosas como experimentales, cosas visuales que yo como en mi tradición también como de artista y todo ese rollo, me parece muy interesante rescatarlo también, por un lado, o al menos como darle una vuelta. Pero creo que además en regiones, en territorios y todo eso, como yo creo que hay mucho material que además que uno no conoce, que ya está. Bueno, ahí tenemos Sí, una para pega que- gigante con el tema regiones, pues siempre estamos acá. Bueno, acá por lo menos tenemos Sí. Sondek, Catrileo, Jiménez, el primer libro de Banca de Lechos, que está muy interesante, amigos, lo recomiendo, lo va a encontrar en su librería favorita, como siempre. Pedaleo acá. Bueno, y con Carlos Cardani te damos la bienvenida y asimismo te despedimos de esta segunda sesión de los diálogos editoriales. Síguenos en Instagram, vamos a tener una tercera sesión que vamos a avisar prontamente. Querida, muchas gracias por venir hoy día. Gracias, Tania. Felicidades por tu proyecto. Muchas gracias. Esperamos que tengas una larga vida para Banca de Lechos. Muchas Sí. gracias. Y Saludos a todos. mandan saludos a Mr. Pinch desde Constitución, que está bacán el diseño y la selección de las poetas. Y Muchas el gracias. poeta Filipovich desde Bolivia también manda saludos. Así que llegamos a Muchas varias gracias. partes. Muchas gracias. Como decía Tania, le agradecemos que nos hayan acompañado y nos veremos en 2 semanas más con un nuevo proyecto editorial para conversar. Le agradecemos desde ya. Saludcita. Chao, chao. Chao.